Bueno, buenos días a todos y sean bienvenidos a una nueva charla de la Fundación del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife. En este caso tenemos una doble presentación de dos novedades que traemos desde la colaboración que hacemos con Ediciones Ideas en los archivos de la Fundación. Por un lado, Ave César, de Claudia Carbonelli, y por otro lado, los últimos dos capítulos de Pierrot, de Filomena de Martino. Vamos a empezar un poco con el de Claudia y luego pasamos al de Pierrot, que es un poco más extenso. Vale, ¿qué tengo que decir de mi proyecto? Es un proyecto para niños, entonces un mundo diferente. Es un proyecto que yo guardaba en un cajón desde muchísimos años. Bueno, yo son 40 años que dibujo, he diseñado para grandes editoriales italianas. Soy amante de Disney, de todo ese estilo. Y este proyecto estaba allí hasta que conocí por casualidad la fundación, escribí un correo, envié mi dibujo y me contactaron. Le gustó la historia, le gustó la idea y desde allí empezó todo. Son historias ligeras, yo creo divertidas para esos niños. He querido representar unos niños que dejan un poco al lado lo que es la tecnología, los videojuegos y se centran en lo que es la imaginación, la fantasía y eso, y lo viven a través de un libro que es un libro mágico. Y serán, espero, más capítulos, más historias diferentes, cada vez una aventura nueva en época diferente o totalmente de fantasía. Y nada, para mí es un orgullo haber hecho ese primo capítulo de la aventura de Max y Ana, y este es Ave César, el primero. De hecho, yo tuve la oportunidad de hojearlo y el arte es muy Disney y muy bueno en cuanto a lo que es la dinamicidad. De hecho, se nota que ella sigue la escuela Disney y, bueno, Disney no sé si lo saben, pero en Italia es posiblemente el mayor productor de cómics de Disney. Sí, que ahora pero no, en realidad es Panini Comics. Sí, la Panini. Sí, compró la Disney o lo que era Disney Italia. ¿Y por qué te cantaste que el primer capítulo fuese sobre la historia romana? No hay un porqué en realidad, así me vino a la mente y digo como primera aventura vivirán en esa época totalmente diferente de la actual. Después habrá también época en el futuro o cosas así. Será un poco. También estoy pensando hacer una historia sobre los guanches. ¿Y en qué te inspiraste para sacar esta historia? No hay una inspiración, yo soy así, me pongo allí, dibujo y me viene a la mente y sigo, ya está. No hay inspiraciones. Después, claro, me inspiro en diseñadores importantes. Sí. Y nada, voy. No digo que copio, pero cojo un poco de idea. Pero para gestar la historia, en la parte de historia, que sea algo más histórico, ¿te has inspirado en algo en concreto? No, por eso que más de fantasía, o sea, hay un poquito de realidad, porque claro, hablo de César, hablo de Brutus, del Coliseo, pero no hablo en particular de cosas que realmente han sucedido, han pasado. O sea que sería algo más parecido a... Es que estoy pensando justamente cuando Disney hace una adaptación de que algún personaje vaya... Una adaptación al pasado de algún personaje. O una adaptación literaria también. Sí, no, pero yo no quiero, porque si no sería de verdad muy complicado hacer algo que sea tan real o que apartenga. Entonces cojo alguna cosita, porque por ejemplo, como he dicho aquí, hay César, hay Plinio el Viejo, que no sé si lo sabéis, es lo que descubrió Canarias, era un general. Hay Brutus, el hijo de César. Yo no hablo en absoluto y no hablaré en absoluto de violencia, de cosa fea en mis cómics. Tienen que ser divertido, bonito y nada. A mí
Estoy pensando en el gran contraste que hay entre lo que sería tu cómic y el de Filomena, que son completamente distintos. Son dos mundos aparte, por eso digo, para mí es vieja escuela y nueva escuela, no sé Sí, cómo. es como un contraste entre los diferentes tipos de cómics. Ujú. De hecho, Filomena, Pierrot, perdona, ¿de qué trata? Vale, pues voy a volver a hacer la misma explicación que hice En la laguna. sí, en la laguna. Se me va a fulminar. Básicamente va como que de un grupo de amigos de más o menos como edad adulta, o sea, jóvenes adultos, que viven en este pueblo que es como muy remoto, como tipo periferia podría ser, como un poco alejado de la ciudad, y el pueblo está como muy abandonado. Entonces, nada, este grupo de amigos, en este pueblo ocurre un crimen y este crimen hace que el protagonista reviva traumas del pasado que pensaba él que tenía olvidados. Entonces, nada, él revive este trauma y a partir de eso como que empiezan a ocurrir muchas más cosas a partir de este suceso. Y nada, además de eso, también voy a hablar de las vidas de cada personaje, que también tienen sus propias cosas, o sea, no tienen que ver directamente con el trauma del protagonista, sino que también tienen sus propios trasfondos, y más o menos hablar de cómo esos traumas te afectan, esos traumas de antes o después, de la infancia puede ser también, te afectan como en la vida adulta, en tu toma de decisiones, en tu personalidad y nada, además de eso también hay momentos o sea, es muy oscuro, o sea, sí trato temas bastante oscuros, pero sí hay momentos para todos, hay comicidad, hablo también de las relaciones entre ellos, o sea, no siempre va a ser pesado, fácil de leer al final, aunque trate temas complicados. Sí, tiene un buen ritmo. Sí. Pero parte de ese buen ritmo también lo hace el hecho de que los personajes estén muy bien definidos. De hecho, ¿tú cuánto tiempo tardas en crear los personajes? Porque no los creaste de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, a ver, o sea, tengo personajes que son muy viejos. O sea, personajes que tienen como 10 años. Obviamente no he pensado en ellos esos 10 años, todos esos 10 años. Pero sí tengo personajes que son muy viejos, que yo les definí una personalidad, una pequeña como historia general, y ya en base a eso fui como que desarrollándolos, pero no siento que he tenido como un tiempo concreto para desarrollarlos como tal. Siento que también son cosas como que van surgiendo, que ay, este personaje seguro es esto. Sí, Así. también evolucionan a medida que tú creces de edad. O sea, no son los mismos Sí. que cuando tú los pensaste por la primera vez. Sí, totalmente. Hay un cambio muy grande en cuando yo hacía estas historias de adolescentes, que los personajes eran adolescentes, pero ahora no son adolescentes. O sea, sentía que también quería reflejar como que esa edad como de los 25 por ahí. O sea, no me interesaba hacer una historia de adolescentes. Quería eso, como edad, jóvenes adultos. Sí, pero de hecho la historia de Pierrot, según tú me contaste, va de que esos jóvenes adultos se creen que son adultos pero siguen siendo realmente niños. Sí, son personajes bastante infantiles, la verdad. O sea, no son bastante infantiles, están como... sí, son como un poco como que todavía no han llegado, como que no se han asentado como que en la vida adulta del todo, están como que en esa transición, y creo que les está costando como que dejar atrás como que esa vida como asentarse como tal. Oye, y dado que estamos presentando la tercera y cuarta parte, ¿nos puedes contar un poco sin ningún Sin spoiler? spoiler, claro. Sí, porque Sí. si no, no lo voy a comprar. Vale. Sí, claro. ¿De qué va? Vale, básicamente, o sea, lo que les conté... Muéstralos, a ver. Sí, que tienen unas portadas brutales. Estos son los primeros... Este es el tercero y este es el cuarto, que me gustó mucho cómo quedaron. Y nada, como que... Básicamente, bueno, lo que conté antes, que era como la sinopsis,
más o menos sí como que ocurren estos 2 capítulos. A ver, ocurren muchas más cosas, pero ya en estos siguientes ellos se enfrentan como que a otras situaciones, como que ellos siempre están como muy cerrados, como que en su propio entorno, pero al tener como que algo exterior que, o sea, ocurrió como algo exterior que fue el crimen, pues ahora como que se están enfrentando como que al mundo exterior, entonces tienen como encuentros con otros tipos de personajes que no son solo los de su círculo. También hablo de como de como que de la enemistad que tienen con otros tipos de personajes. Empiezan a ver como ¿cómo se dice esto? No enemigos, enemigos no es lo que quería decir, sino como... Sí, un grupo rival. Sí, grupo rival, sí, pero como que empiezan a ver como obstáculos. Vale. Personas que pueden ser obstáculos, por ejemplo. Un grupo rival, policías, por ejemplo. Sí, dilo bajito. Sí. Lo del grupo rival que aparece, me estaba preguntando si en Ave César también tendremos alguna especie de rival común, como es normal en los comedias Disney, como Rockerduck. De momento no lo he pensado. A ver, pero podría surgir algo. Y a ver cómo va, porque pueda que nadie me lo compre y se acaba aquí, o si sigo, sí, todo puede ser. No, yo creo que sí. De hecho, tú también, según me contaste, tenías planeado entrar dentro de Disney, ¿no? Sí, tenía que entrar, o sea, me habían pedido entrar en Academia Disney. Era muy joven y muy tonta, y no lo hice. ¿Y nunca te volvió a surgir la oportunidad o de trabajar con alguna otra? Trabajé con una editorial grande italiana, que è la Rizzoli, Ah, sí. por il Corrierino dei Piccoli, que era otro periódico histórico, pero cerró. Al final en Italia, lo sabe, el cómic no funciona mucho porque hay Topolino y hay la Bonelli, son las únicas dos. Y también Diabolic. Sí, pero Diabólica ha perdido muchísimo y había mucho más una vez, como Alan Ford, todo eso. Sí. Ahora son Panini Comics con la Marvel, con Disney y Bonelli, que Dylan Dog, no sé si aquí se conoce o no. Bonelli es de Dylan Dog, Tex es el más importante, Dylan Dog, Nathan Never, sí, Nathan Never, muchísimo. Dampir. Sí. Y bueno, es la editorial de cómics propio de italiano más importante. La más grande sería Panini, pero Panini no tiene personajes propios como tal. Tiene algunos, pero Sí. tal. Y aparte, ¿ya has pensado si sale bien, cuál sería el segundo capítulo de Ave César? Ya está casi acabado y en el antiguo oeste, viejo oeste, con el general Custer y Toro Sentado. Y ahora que pienso, ¿la cronología tiene algún tipo de... ¿El Salto de Aventuras tiene algún tipo de cronología? No, será porque este es un libro, lo que ellos descubres en un libro que, o sea, tú abres una página y ¿cómo se dice? Risucchiare. Te absorbe. Te absorbe, el libro te absorbe y llegan en esa época y con una aventura diferente. A veces habrá como, no crimen, pero cosa que a veces cosa más ligera. Depende. Sí. Sí, se parece mucho a... Es que estoy pensando, es que se parece mucho a los cómics que yo leía de pequeño. Sí, parece muy interesante. Yo soy de la época, no, más allá de cuando tú eras pequeño, entonces Sí. soy ancorada, Acá. anclada a esas cosas. Pero bueno, yo espero que a los niños puedan gustar. Y otros personajes que están anclados, en su caso, en sus traumas, son los personajes de Pierrot. Sí, totalmente están... Que a ver, que al fin y al cabo ellos creen que tienen como esas cosas como superadas porque ya los tienen como... A veces ni siquiera piensan en eso, como que lo tienen ahí, pero al fin y al cabo sí, aunque ellos no lo sepan, sí están como anclados a eso. Y de hecho, ahora que veo las portadas y pienso,
Porque en los primeros 2 capítulos hay un protagonista que es un chico que se llama Pacheco, pero no es ninguno de estos dos. Estos dos son 2 amigos de Pacheco. Sí, es ese. Y me preguntaba si has elegido las portadas porque estos tomos van a ir sobre cada uno de estos personajes. Sí, los capítulos van a... O sea, no todos, no cada capítulo va enfocado a un personaje concreto, pero sí hay capítulos que van en... O sea, sí hay algunos que sí es como enfocado a un personaje. Por ejemplo, este sí va sobre él, cuenta un poco de su pasado, tal. Este va sobre ella, sobre Marina, también va enfocado sobre su pasado. Además o sea, se habla de su pasado, pero al fin y al cabo siempre va a seguir el hilo de la historia normal. Pero sí, es un poco coral, podría ser a lo mejor, pero no del todo tampoco. Sí, es parecido, ahora que lo pienso, es un poco parecido a One Piece, ¿no? En el sentido de que empieza a haber una historia coral, pero de repente te cuenta en el pasado un personaje y por qué ese personaje es así. Sí, exacto, sí, más o menos así. Exacto. Sí, y nada, también luego más adelante sí hay capítulos que vuelven a enfocarse totalmente como que en la historia actual, pero luego sí hay capítulos que se enfocan muchísimo en el pasado de ciertos personajes. Hay un capítulo ya más adelante, porque yo, o sea, estos son los que están ahora, pero yo ya llevo 8. O sea, ya llevo 8 hechos, estoy empezando ahora en 9. Y hay un capítulo que va sobre 3 personajes. Sí. O sea, sobre el pasado de 3 personajes. ¿Y cuántos capítulos son en total? 12. Sí, es bastante. Sí, es Sí. que esta es la primera obra de Filomena, no sé si lo he dicho. Y en una primera obra normalmente alguien no hace algo así, es enorme y es un trabajazo lo que está haciendo. Y aparte también es un trabajo grande de documentación, porque según tengo entendido te documentaste con libros como por ejemplo The Body Keeps the Score, ¿no? Sí, sí, en general leo como que mucho sobre eso. Pero tampoco... Ay, perdón. Pero no sé, es como muy natural porque son cosas que me gusta, que me gusta leer en general. Entonces, pero sí es verdad que a veces hay como que bastante documentación como con respecto a ciertas cosas que jamás me imaginé que iba a tener que documentarme. Y para lo que son las escenas que yo creo que son las más impactantes o las más atractivas de tus libros, que son las escenas de sueños, de pesadillas, ¿te documentaste para algo o salió de tu arte? Porque tú también eres ilustradora. Sí, a ver, normalmente yo... Hubo una época, o sea, ahora mismo estoy como muy centrada dibujando mis personajes y eso, pero sí es verdad que hubo una época que dibujaba como que monstruos, muchísimo. Y realmente nunca como que me he documentado realmente para hacer esos monstruos, siempre ha sido como que algo muy de mi cabeza, como que, yo qué sé, veo, no sé, un homúnculo mismo, y me aparece una foto de un homúnculo, yo qué sé, y digo, yo quiero hacer algo en base a ese homúnculo, como un monstruo, algo. Esos monstruos que hago son como muy así. Y también por pesadillas propias que he tenido, que yo digo, que esto sale de mi cabeza. Pues entonces nada, lo reflejo ahí. Quería como que, no quería dejar ese rollo de los monstruos como tan de lado, quería también como que ponerlo en el cómic, que es lo que me gusta dibujar. Claudia, ¿en tu serie va a haber algún tipo de criatura fantástica o será más, pese a ser de fantasía, anclado en la realidad, por así decirlo? Criatura fantástica, sí, he pensado en algo que sea así, con monstruo, pero muy Disney. Sí. Sí, pero no, sobre todo sobre la realidad o época real y eso. Y aquí en realidad se habla de 100 historias. No sé si llegaré a hacer 100 capítulos diferentes, pero... ¿Pero tienes planeadas 100 historias? Yo ya tengo unas cuantas, pero las tengo todas en la cabeza, porque Sí. yo no soy guionista. O sea, voy, dibujo y cada página es algo nuevo. Y he dibujado con guionista. Y entonces la tengo toda aquí y cuando empiezo a dibujar la sigo. Pero sin embargo, eres la que ha hecho el guión de este cómic, ¿no? Sí, sí.
¿Y cómo fue para ti hacer el guión diciéndome que no eres guionista? ¿Cómo fue para ti enfrentarte a hacer un guión? Bueno, no es una historia muy larga porque son 24 páginas, entonces no es muy difícil. Pero bueno, trabajando muchísimos años al lado de guionista de verdad, más o menos algo lo sé y no es tan difícil. Claro, si fuera un cómic de 100, 200 páginas, allí no, tendría dificultades seguramente. Pero, Bueno, no es tan difícil hasta que te pones a hacerlo, ¿no? sí. ¿Y tú qué opinas, Filomena? ¿Tú crees que es difícil hacer un guión? Yo creo que sí puede llegar a ser difícil, pero es eso, es como si te pones, lo haces y lo sacas, y si, sobre todo si te gusta, si estás como muy metido en tu historia, creo que sí lo puedes sacar. O sea, sí es verdad que a veces puede resultar como que muy técnico de cierta manera, como que hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta para que no hayan huecos ni vacíos ni cosas raras en la historia, pero es eso, ponerse al final. El diálogo, yo estoy pensando que sobre todo el diálogo puede ser muy difícil, porque yo considero que es muy difícil hacer que un personaje se siente real cuando hable, ¿o no? Sí, total. Cada personaje al final habla diferente y tiene maneras de hablar diferentes, y a lo mejor a veces como que escribiéndolo sientes que a lo mejor no reflejas como que la personalidad del personaje a la hora de hablar. Sí. Eso creo que puede resultar ser un poco más difícil, pero creo que se puede lograr, se logra al final. Y de hecho estoy pensando que al ser una obra tan trabajada, tus personajes van evolucionando a lo largo de tu historia, ¿no? Sí van evolucionando, o sea, sí tienen como su desarrollo, sí. O sea, no... Además como que les ocurren muchas cosas, entonces como que sí hay como que un desarrollo de personaje. Y tú no te lo he preguntado, pero tú cómo has evolucionado a lo largo de la historia y sobre todo del primero al segundo al tercero y cuarto, si sientes que has evolucionado de alguna manera con respecto a la Filomena que empieza con esta Filomena del tercer y cuarto capítulo de Pierrot. Siento que en los primeros capítulos tenía como menos seguridad a la hora de... Como era algo nuevo, sí siento como que estaba como todo como muy organizado. O sea, a ver, está organizado igualmente, pero sí creo que ahora como que no tengo miedo como que a contar lo que sea que quiera contar. O sea, si se me ocurre alguna locura, pues la pongo y punto. Entonces sí siento que antes como que me frenaba como que más para cierto tipo de cosas y ahora ya no. Yo ayer estaba hablando con Víctor Santos y decía justo lo contrario, que cuando era más joven se atrevía con todo y ahora se atreve menos con algunas cosas y tal. Me parece súper curioso. Sí, ese contraste. Es que yo siento que sí me pasó lo mismo, por ejemplo, en el tema de la ilustración. Como que era como algo muy visceral, pero luego como que me fui como que frenando un poco más. Y que es como que esa época como del principio del cómic, pero es que ya ahora ya no me importa, otra vez estoy volviendo a eso, como que ya como que me estoy abriendo como que muchísimo más otra vez. Creo que etapa. Y Claudio, ¿tú pasaste más o menos por eso también cuando eras dibujante? De tener miedo, de... No, en realidad no. En absoluto, no. Yo soy una que no tengo miedo. Soy perfeccionista, entonces ahora no se lo miro y lo haría todo desde el principio, porque veo cositas que no me gustan, pero no, nunca he tenido miedo a representar lo que yo quiero, lo que me gusta y lo que claramente para niños, o sea, no voy a dibujar cosas muy extrañas, pero no. No son extrañas, pero es un estilo muy bueno. Dentro de lo que es el cartoon, tu estilo, lo que he visto, es muy bueno, es muy profesional.
¿Qué tal? Yo he frecuentado la primera escuela de cómics que nació en Italia, en Milán. No digo el año, pero bueno, el 80. Tenía 14 años y claro, allí aprendí de verdad que quería decir hacer un cómic, como por eso había también lecciones de guión, algo he aprendido y sí, yo soy muy anclada a esta vieja escuela, a eso, y lo reflejo, ese es mi estilo, será siempre así. Claramente he ilustrado muchos libros infantiles con estilo un poco diferente, ad acuarela y eso, pero no soy yo en realidad. Lo sé hacer, pero no soy yo. Esa soy yo. Y también me parece curioso que hayas mencionado que ves el cómic y dices, esto está mal, esto lo haría diferente. Que sigas sufriendo de lo que es el síndrome del impostor, pese a tener un... Perdona, que con la... Sí, con la campana. Lleva mucho rato. Lo que queda. Ya está. Dime, perdona. Que sigues sufriendo lo que es el síndrome del impostor, ¿no? Me parece curioso. Sí, porque, ma siempre, o sea, soy contenta, lo acabo, soy contenta después, no inmediatamente, lo veo después de 15 días, ¿no? Digo, ay, pero mira, esto lo habría hecho de otra manera, esto no me gusta como, pero bueno, así, porque yo quiero también, yo soy muy veloz en dibujar, yo... Una cosita así te la acabo en 15 días, 24 páginas la hago, sí. Por eso puede ser que tendría que ponerme un poco más tranquila y hacer las cosas más despacio. No, creo que es ese ritmo normal en una historia como la Disney italiana, ¿no? No, a decir la verdad no, porque cuando trabajaba por el Corrierino dei Piccoli me reñieron porque era demasiado veloz. Sí. ¿Te reñían porque eras demasiado veloz? Sí. Porque yo cada semana acababa una historia, a la época dibujaba Fievel, no sé si os lo recordáis, el ratoncito, había la película Fievel. Ah, sí. Sí. Y cada semana yo hacía, y me han dicho, no, ya está, espera, párate porque... Es la única dibujante historietista del mundo a la que le han dicho que va demasiado rápido, porque normalmente es al revés. Sí, no, yo sí empiezo... Y en este momento estoy haciendo 3 trabajos diferentes porque estoy terminando la segunda historia de esto, estoy dibujando 5 páginas de un guionista italiano que me gusta mucho su proyecto y estoy ilustrando un libro de otra chica. ¿Y de qué va si puedes contarlo, la historia que estás dibujando para un guionista italiano? Por eso que quería hablarlo con Francisco, porque son 5 historias diferentes. Siempre para un poco más que niños, no sé, adolescentes, pero con este estilo. Y hablan de 5 mujeres que han hecho reales, entonces, que han inventado o han hecho algo importante. Ahora no me acuerdo los nombres, pero son personajes femeninos que han inventado algo en la medicina, en la... Sí. Bonito, sí. Pues sí, es bastante importante el promocionar el talento femenino. Y de hecho, Filomena, tu cómic también tiene un personaje, aunque el tuyo es de ficción, también tiene un personaje femenino muy importante, ¿no? Sí, tiene 2. 2 que son muy importantes, sí. Y sí, eso. No, es que en el primero, el personaje femenino al que yo me refería es esta chica que se llama Marina, si no me... Vale. Es que se nota desde un principio que ella tiene una especie de trauma con sus padres, aunque no lo muestre, es una chica divertida y tal. Sí que está muy bien definida porque desde un principio tú puedes saber, tú puedes intuir cómo es el personaje. Sí. Sí, es un personaje que es muy... que ha vivido como que en un ambiente como extremadamente cerrado, o sea, como muy de iglesia. Y como que realmente nunca ha vivido como una vida, o sea, ni adolescencia, ni juventud, ni nada cercano a eso, porque siempre ha estado como muy metida como que
todo muy, muy cerrado. Entonces ella ve este grupo de chicos que son tan libres y tan locos y es como como, wow, eso es lo que yo quiero. Y la otra chica, creo que es la novia, media novia de Pacheco, ¿no? Sí, La es la exnovia, sí, Sí. lo tienen como algo. Bueno, tenían. Pero sí, es como la exnovia, exacto, sí. Y ella sí es verdad que sale menos, pero sí, en algún momento va a volver a salir bastante otra vez. Y es la chica que tiene también bastante desarrollo. Sí, sí, en general todos los personajes tienen bastante desarrollo. Por ejemplo, en este, no me acuerdo cuál es, creo que era este. Sí, era en el tercero. No. Salen unos personajes que al principio te puede parecer que a lo mejor tienen pocos diálogos, lo que sea, porque claro, en ese momento tienen pocos diálogos, pero luego voy a hablar bastante de ellos también. Sí, en ese sentido, también se parece en ese sentido, por eso digo que se parece un poco a One Piece, salvando las distancias y salvando también el género. Sí, yo creo que al fin y al cabo sí, son como que los personajes antagónicos, y los voy a enseñar porque son bonitos. Pero siento que también como que esos personajes antagónicos y que son importantes de cierta manera para los principales, o sea, también son importantes. Yo te voy a confesar de que estoy reviviendo un trauma. No en el sentido malo, Sí, he empezado súper mal. Porque estos ojos se parecen mucho a un cómic de Dylan Dog que yo leí de pequeño que se llama Fénix. O sea, estos ojos de aquí son pequeños, tienen la mirada muy así. Y yo recuerdo que me traumaba muchísimo esos ojos. Sí. Me parece flipante, Pues es uno de los personajes que más dibujo últimamente. Por eso, porque es que el aspecto es muy curioso, entonces Sí. me gusta mucho dibujarlo, sí. Porque es muy raro, o sea, todos son como... Los personajes realmente son como estéticamente como bastante normativos, en verdad. Me refiero que son como Sí, muy normal. lindos, como Sí. así. Y en cambio este tiene como un aspecto muy raro, entonces me gusta un montón dibujarlo. No, es que me parecía súper curioso. Y también me parece curioso que tú tengas ese componente que no sé si vas a seguir explotando dentro de la serie, que eres muy buena dentro de lo que es yo creo, el terror. O la inquietud de dejar... Sí, a ver, o sea, durante todo el cómic como que hay bastante como inquietud y como un poco de mal cuerpo a veces. Sí, como que lo intento como que equilibrar con momentos como menos tensos. Pero por ejemplo sí hay como bastante inquietud, sobre todo ahora en el capítulo 8 que estaba haciendo y yo dije que... Sí. Oh, Sí, me lo contaste. esto está returbio. Así. Sí, me lo contaste que era el más fuerte. Sí. Ya, y ahora estoy pensando en Claudia, que me pregunto si alguna de las historias acabarán, no, obviamente no en tragedia porque es un cómic para niños, pero como esas historias de Disney cuando el tío Gilito Giuseppe perseguía a Donald con una clava. Sí, si habrá alguna... De momento no, pero, o sea, yo dejo total libertad a mi mente y lo que vendrá. He pensado en que no son rivales en realidad, porque ellos empiezan solos, los dos hermanos, que además la niña parece la más así, ma es la más lista de los dos, se ve. Pero poco a poco habrá otros amigos que van participando a estos viajes en el tiempo, decimos. Y seguro habrá, no son rivales, pero como un par de amiguitos que quieren ser ellos como decir, Sí. lo Que son los- protagonista y eso. Pero no, lo que es que no quiero hablar en absoluto de violencia, Sí. de cosas feas, ni palabrota, ni nada de eso. Y eso, amigos, es que estoy pensando si va a ser como en los cómics de Karl Barks, que de repente aparecía un personaje y había estado ahí durante toda la vida,
¿O van a ser introducidos en plan de, pues, conocen a este, conocen a ese otro? Es que yo en realidad, ya que no tengo, lo tengo todo en la mente, pero no Sí. bien, puede ser cualquier cosa. En un momento me sale esta idea y voy. Pues yo creo que deberíamos de ir preguntando si el público quiere preguntar algo. ¿Algún consejo para, sobre todo para el tema de guionizado? Porque es lo que más me cuesta para yo que, por ejemplo, estoy intentando hacer un cómic. ¿Me das un consejo? Vale, voy a repetir la pregunta para la cámara. Esta joven pregunta algún consejo para guionizar un cómic, porque ella quiere empezar a hacer un cómic. Bueno, yo puedo decirte que no es simple, porque el guión, como en el cine, tiene que tener como decir, un principio, una fin, es importante lo que son, come si dice, i tagli, le inquadrature. Los ángulos. Eso. Lo que digo siempre yo, y lo que he hecho yo en estos 40 años, es leer, mirar, para ver, para captar, pero claramente construir un guión que sea bueno no es simple para nada. Bueno, yo voy a decirte personalmente lo que yo hago, que es como que, a ver, yo tengo 12 capítulos del cómic, yo ya tengo planificado toda la historia y lo primero que planifiqué fue el final. O sea, una de las cosas que tengo desde el principio es el final. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a ese final? O sea, tengo el principio y final. ¿Cómo llego a ese final? Entonces, nada, lo que hice fue hacer básicamente toda la historia, como borrador de la historia. Y ya luego como que fui como afinando como más detalles, como muy generales de lo que va a pasar en cada capítulo. Y ya después, a medida de que lo voy haciendo el guión largo de cada capítulo. O sea, tengo cosas del guión que son inamovibles, cosas de la línea del tiempo, cosas que tienen que ser así, sí o sí. Pero luego también hay cosas que a medida que voy haciendo los capítulos, pues voy añadiendo. O sea, claro, y que tenga coherencia con lo lo que no se puede mover. Y pues eso básicamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí quiero saber si son correlativos los capítulos o puedo empezar por el último, solo por curiosidad de que es el más novedoso, el actualizado. Sí, es una historia, o sea, sí tiene una secuencia. O sea, y son todos muy necesarios, o sea, hay que leerlo desde el principio hasta el final porque son todos muy necesarios para toda la historia. Pierrot, aunque ella no llame del todo manga, sí que se basa bastante en el manga japonés. De hecho, también tiene parte de Biel, que es el género boys love, de chicos que se quieren mucho, no hay. Sí, sí, tiene muchas cosas de manga, porque principalmente lo que yo he leído toda la vida ha sido eso, manga y anime. Realmente no he leído mucho cómic americano, por ejemplo. Entonces sí, es como que inevitable que sí tenga como inspiración. ¿Y hay algunas obras en particular que te hayan servido de inspiración a la hora de hacer obras de manga, que te hayan servido de inspiración a la hora de hacer Pierrot? ¿Alguna obra en específico? No, yo no creo que haya habido ninguna obra en específico, pero sí, por ejemplo, me gusta como que el rollo de Junji Ito, del miedo, como, no sé, y todas esas cosas tan como Sí. deformes y raras, eso me gusta. Algo que te provoque inquietud. Sí, es que genera mucha incomodidad también Sí. a veces al ver esas imágenes. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien quiere. ¿Tienes algún personaje del que te guste especialmente y cuál es el motivo, uno que tengas así como un poco más de gusto, de pasión por él?
Espera. sí. Bueno. Esta joven pregunta si tienes algún personaje favorito. Sí, a ver, ahí me suelen gustar los personajes como que más malos y más locos. Realmente todos como que me gustan mucho, pero ahora mismo como que uno de mis personajes favoritos es uno de los malos, que tampoco quiero dar mucho spoiler, porque el simple hecho de decir que ese personaje es muy malo ya es un spoiler. Pero sí, me gusta también porque es como que tiene como un personaje como muy complicado, entonces sí, pero es que no puedo decir cuál es. Y luego también me gusta de los principales, me gusta mucho ella, por ejemplo, me gusta mucho porque aparte de que me da mucha ternura, también como que siento que tiene como una malicia, como un poco de malicia, y eso me gusta. Y también me gusta que se llama Hidalgo, y él también como que también me parece como un personaje muy impulsivo y muy loco también, y eso como que me gusta, sí. Me parece muy curioso que aquí me han fijado que le has dibujado la silueta de un demonio. Sí, porque... Ay, la verdad, no me has dado cuenta. Sí, es como eso, como la silueta de un demonio. Sí, que eres el personaje más loco del grupo. Sí, pero loco de una manera como muy visceral y muy impulsiva. Sí. Además, yo no sé si llegaste a leer esto todavía. No he tenido la oportunidad. No, vale. No, pero ya como que se va viendo más cómo es el personaje. Bueno, Sí. y tú ya lo habías visto antes y era Sí. bastante... Ya era bastante así, de hecho. Sí, exacto. Y Claudia, y con esto cerramos si alguien no tiene ninguno. Vale. Juan. Quería preguntarte sobre qué piensas tú o por qué crees que el mundo del manga y el anime, sobre todo el manga, atrapa tanto al mundo femenino, cosa que no hace, por ejemplo, el cómic europeo o el americano. Vale. Juan Álvarez pregunta ¿por qué consideras que el manga atrapa tanto al cómic femenino, algo que no hace, por ejemplo, el cómic americano o el cómic europeo? La verdad que nunca, jamás me lo había planteado. Pero no sé, yo creo que es verdad que el manga como que tiene como público tanto masculino como femenino. Pero no sé, quizás puede ser algo del tipo de historias que hay en el cómic americano, puede ser. Es que no sé, tampoco hay historias muy de acción, muy de superhéroes, no sé. Es que no estoy tampoco muy familiarizada con... El cómic americano sí que tiene como gran género los superhéroes. O sea, durante mucho tiempo incluso hubo grandes críticas por parte de otros autores a los superhéroes. Sí. Porque ocupaban todo el cómic americano, hasta prácticamente los 90 que se empezó a diversificar un poco, pero hasta los 90 el 99% era cómic Claro. americano, era cómic de superhéroes, No sé, yo creo que comercial. Claro, ¿Qué crees tú que cuenta el manga que no cuentan otros? es que creo que precisamente cuentan todo, o sea, siento que hay muchos tipos de historias y muchos tipos de géneros, y creo que ese es precisamente el rollo que hay para cualquier público, o sea, para lo que quiera va a haber manga, entonces yo creo que esa es la diferencia, que ¿Has quizás... leído cómic europeo? ¿Algún tipo de cómic europeo? Yo ahora que lo pienso, es que yo empecé uno de... Y lo empecé y no lo terminé, de Zero Calcare, creo que Ahí. sí, exacto. Y empecé ese y ahora que recuerdo no me acuerdo de ninguno. ¿Y alguno clásico franco-belga? Asterix, Los Pitufos... Me acuerdo cuando los ponían en los periódicos y cosas así. Gastón Creo que los ponían en los periódicos, sí me acuerdo de haber leído, sí. Pero... Y las Witch, porque hay un personaje de tu cómic que me recuerda al de las Witch. Sí, hay un personaje de mi cómic que se parece muchísimo a una de las witches, ¿verdad? Que es un chico que es un policía y se parece a... ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo cómo se llamaba ¿Me ella. recuerdas a Tyler, el del pelo
Sí, Ese. vale. Pues no lo había pensado hasta que alguien me lo dijo. Y dije, es que no solo es que se parece, es que es básicamente idéntico. Pero nunca lo había pensado. Y sí, las Witch las veía mucho de pequeña. O sea, no lo leía como tal, pero sí las veía mucho de pequeña. Supongo que se me vino así como pensamiento. Pues nada. Vale, y la última. Vale. Yo sí, bueno, ayer leí por primera vez, compré tu cómic, lo Sí. leí por primera vez y el personaje de Hidalgo me pareció mega interesante. Sí. Voy a hacerlo. Pero por lo que dice Juan, ahora les comento, yo empecé a leer cómics con 17 años en los 90, principios, finales de los 80, finales de los 90. Okay. Y leíamos, bueno, teníamos la revista Zona 84, leíamos todo lo que venía de fuera y el primer manga así que caía fue Hiro Taniguchi. Hiro Taniguchi. Y entonces teníamos una visión como un poco más, pero también por la tele veíamos todo el anime que venía, y no sabíamos ni que era anime, ni que se llamaba anime, ni que era reserva del manga, todo eso después lo fuimos después, pero éramos muy pocas, ¿sabes? De que empezábamos a leer, porque después empezamos a leer más manga y empezamos a aceptar más cosas, pero seguíamos leyendo europeo, americano, y siempre hemos tenido, yo qué sé, como una visión un poco más amplia. Yo sí te recomiendo que te empapes un poco del europeo, porque de verdad que sigas a estos mangas japoneses que trabajan en el misterio y tal, porque es que lo clavas, de verdad, me dejaste que me voy a comprar los demás. Ay, muchas gracias. Porque si lo llego a saber, te pido que me dibujes a Ay, vale, genial. Hidalgo. Sí, es verdad que en ese momento no lo sabía. Pero no, o sea, te animo a que te empapes de más cosas, porque de verdad que tienes como habilidad para contar la historia. Yo creo que lo sé pasar. Ay, muchas gracias, de verdad. Vale. Y con esta muy bonita reflexión, Sí. yo creo que podemos dar por finalizada la charla. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Gracias a Claudia y a todos. Filomena por estar con nosotros. Y recuerden que, bueno, pueden comprar estos cómics en los stands de la Fundación. Y creo que los de Filomena también en tu Artist Alley, ¿no? Sí, solo tengo estos dos en el Artist Alley. Vale, Y estos dos sí están con la fundación. vale. Pues, si quieren apoyar. Just like a movie, just like a storybook. We are the future, we're the ones that